Comencé a estudiar este capítulo, que es la parte ya es la parte práctica que tiene el libro de Corintios. Pablo, como ustedes saben, está abordando problemas que esta iglesia ha enfrentado, problemas que tenían que ver con la división, problemas que tenían que ver con el hecho de que algunas personas se identificaban más con ciertos personajes y trataban de alguna forma de menospreciar al resto. Entonces Pablo está tratando estos temas. Va a comenzar a tratar después temas que tienen que ver con el pecado. Había situaciones de pecado en la iglesia de Corinto. En el capítulo 5 comienza Pablo a tratar un problema de inmoralidad que había ahí. En el capítulo 6 Pablo va a hablar acerca de un problema que había entre ellos, donde ellos estaban demandando de manera civil. Y al finalizar el capítulo 6, Pablo también ha hablado acerca del problema de la fornicación, ¿sí? Y entonces entramos al capítulo 7, que fue lo que compartió el pastor Armando la semana pasada, donde Pablo va a comenzar tratando el tema del matrimonio, porque los corintios, por lo que entendemos, le mandaron una idea que ellos tenían, que era, pensaban que, bueno, que era mejor la abstinencia de todo tipo, y eso los ha llevado a muchos problemas, y entre ellos en el matrimonio. Sí había una situación donde aún los que estaban casados practicaban la abstinencia, y eso Pablo lo llama a que sea un asunto en el cual dice: no se nieguen uno al otro, ¿sí? Dicho de otra forma, está Pablo diciendo que no deberían negarse. Por el otro lado, tampoco Pablo dice obliguen al uno al otro, ¿sí? Pablo está indicando un principio. ¿Por qué razón? Porque la negación o la abstinencia dentro del matrimonio, cuando es prolongada, está reflejando un problema más profundo, ¿sí? Que pueden ser problemas no necesariamente con un pecado oculto, también pueden ser problemas a veces de autoestima, problemas de inseguridad, problemas físicos también, ¿sí? Que a veces son difíciles hablar aún en pareja. Entonces Pablo lo que dice es que si ustedes se abstienen más de ese tiempo, si a no ser por un tiempo pequeño, a causa de decir vamos, de tomar un tiempo para orar, esto se puede convertir en un gran problema. Pero evidentemente todo ese mensaje estuvo muy enfocado hacia los que están casados o a los que quieren casarse. Pero Pablo va a ocupar el capítulo 7 en gran parte para hablar de algo que es la soltería. Miren, John Piper escribió un libro que se llama Pacto Matrimonial, y en la introducción John Piper escribe palabras más, palabras menos, pero John Piper dice que él quiso escribir un libro acerca del matrimonio casi desde que se casó, pero que decidió esperar. Dice: y después de 40 años de matrimonio, me he atrevido a escribir un libro acerca del matrimonio, porque ahora pienso que sé un poco ya del tema. Bueno, quien te va a predicar el día de hoy, yo podría decir que yo conozco el tema de la soltería, porque estuve soltero durante 42 años. Entonces sé de lo que voy a hablar, y miro la escritura y lo miro como muy, muy personal en muchas cosas, y por eso quiero poderte hablar acerca de esto. Y esto, ojo, cuando hablamos de soltería, no únicamente nos referimos a los que no se han casado. Hay personas solteras, probablemente por enviudez. Hay solteros porque hubo una separación, una ruptura o un abandono. Hay distintas clases de soltería. Entonces, aunque este mensaje no es únicamente para los solteros que no se han casado, también es un mensaje para los solteros que por alguna razón ahora no están, que ahora están solteros, pero en algún tiempo estuvieron casados, ¿sí? Entonces vamos al versículo 7, porque recuerda, Pablo escribe esto porque los corintios le enviaron una frase que decía: en cuanto a lo que me escribieron, aquí una buena redacción hubiera sido: en cuanto a las cosas que me escribieron acerca de que no es bueno que el hombre toque mujer. Esto era una idea de los corintios, no era una idea bíblica, ¿sí? Pablo comienza toda esta idea y vamos al versículo 7 y dice así: quisiera más bien que todos los hombres fueran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios.
uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Date cuenta, aquí Pablo va a hablar acerca de dos grupos solteros. De hecho, va a hablar de cuatro grupos. Va a hablar de solteros, va a hablar de viudas, va a hablar de vírgenes y va a hablar de doncellas, ¿sí? Entonces, en estos cuatro grupos están englobados todas las situaciones por las cuales una persona está en soltería, ¿sí? Entonces, mira, los puntos de vista equivocados sobre el matrimonio y puntos de vista equivocados acerca del sexo pueden dar lugar a todo tipo de problemas. Hay iglesias y hay matrimonios que tienen muchos problemas en su intimidad debido a malas ideas que tienen acerca de pensar que hay cosas que están muy prohibidas o hay cosas que están muy permitidas, ¿sí? Y esto era un problema en la iglesia de Corinto en el siglo I, ¿sí? Ellos pensaban o estaban muy influenciados por el agnosticismo que separaba el cuerpo y el alma, y eso hacía que los creyentes, algunas personas de esta iglesia, pensaran que era aceptable visitar mujeres que se dedicaban a la venta de su cuerpo, ¿sí? Pensaban que era bueno ser célibe, es decir, abstenerse de intimidad, incluso en el matrimonio, ¿sí? Y pensaban que era bueno satisfacer los deseos sexuales aún fuera del matrimonio. Por eso Pablo hace hincapié acerca de la importancia de la santidad personal, ¿sí? Porque esto disminuiría las tentaciones sexuales, ¿sí? Pero Pablo ahora se va a enfocar hacia los solteros, y recuerda, hablando de solteros me refiero a toda situación. Y yo sé que algunos de los que estamos aquí, algunos de ustedes que están aquí, yo estoy acostumbrado a hablar así por mí, pero ya no lo soy. Y Pablo habla acerca de un don, que hay un don, ¿sí? Pablo habla acerca de un don de abstinencia. Y hay personas que tienen ese don. A mí me tocó conocer a un pastor cuando estuve en República Dominicana. Y este pastor ya estaba en cerca de sus 50 años y de verdad, Sugel mismo nos decía, dice, él es un hombre que de verdad lo conozco desde muy joven y él se ha mantenido en una pureza. No es para nada que tenga un problema de identidad, sencillamente él ha decidido permanecer soltero, ¿sí? Probablemente tú estás en una situación así, ¿sí? No estás casado y probablemente no te gusta esa idea. Probablemente tú sufriste un divorcio y no te gusta esa idea. Probablemente tú eres viudo o viuda y no te gusta esa idea. Bueno, con eso tú te puedes dar cuenta que probablemente tú no tengas este don, no tengas un don de abstinencia. Pero Pablo va a empezar a dar algunas razones y esta vez sí voy a tener que brincar en el capítulo de unos versículos a otros, porque me quiero enfocar únicamente en los textos donde Pablo va a hablar acerca de los beneficios o de las cosas que él mira que tienen un beneficio en la soltería, ¿sí? El estar solo. Mira, casi nunca cuento cosas personales cuando predico, pero quiero usarlo meramente como una ilustración y algo que a mí en lo personal fui bendecido por esa decisión. Mi madre es madre soltera. Mi papá, ahora que fue la degustación para nuestra boda, fuimos como familia y la persona que nos recibió, alguien que yo quiero mucho, nos decía, y el papá de Sam es que no pudo venir. Mi suegro, le dije, no, el papá de Sam no pudo venir. Y mi papá pues nunca llegó, ¿va? Nunca llegó. Me tocó vivir así. Mi madre tomó la decisión de permanecer soltera siempre. Cuando llegamos a Cristo, mi madre de verdad era una mujer, yo veo fotos de ella y era una mujer agradable. De hecho, antes de conocer a Cristo, ella estaba en una relación que ella entendía que era una relación pecaminosa. Y ella cortó toda esa relación. Y un día ya de grande yo le pregunté a mi mamá, ¿por qué tú nunca intentaste volver a rehacer tu vida? Las palabras de mi mamá tocaban mucho mi corazón porque ella me dijo, hijo, yo decidí dedicarme completamente a ti para que fueras un hombre de Dios. Yo espero que lo haya logrado.
no es una maldición la soltería. Y Pablo va a hablar acerca de algunas cosas que son una bendición, el estado de soltería. ¿Sí? Versículo 25, vamos a brincar ahí, el versículo 25 dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Quiero hacer aquí antes una explicación. En este capítulo muchas veces Pablo va a decir esto digo yo, no el Señor, esto dice el Señor. Entonces pareciera como que una parte del texto es palabra de Dios y otra parte son como que consejos de Pablo. No, Pablo lo que está diciendo, mira, para poder comprender el Nuevo Testamento, a partir del libro de Romanos, tú y yo debemos entender algo. Lo que tú y yo leemos en las cartas, en todas, a partir de Romanos hasta Apocalipsis, tú lo que estás leyendo es la doctrina de Jesús. Ningún autor, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Judas, que son los autores del Nuevo Testamento, ninguno de ellos se inventó algo. Ellos simplemente tomaron la doctrina de Jesús y a través del Espíritu Santo, ellos ampliaron o explicaron más profundamente lo que Jesús había enseñado. Ninguno de ellos inventó algo nuevo. Entonces cuando Pablo dice mandato del Señor, se refiere a la enseñanza de Jesús explícita de él. Y en otras partes como esto dice: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, porque Jesús no mencionó en alguna parte en los evangelios algo relacionado con las vírgenes o los vírgenes. Ojo, aquí la palabra en griego implica ambos sexos, ¿sí? Entonces no tenemos un mandato explícito de Jesús en esto, pero dice Pablo: mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Recuerda, la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo. Pablo, cuando dice esto, está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Dice: tengo pues, versículo 26, esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien al hombre en quedarse como está. Esa palabra necesidad es una palabra en griego que es ananke, que significa básicamente angustia o violencia. Mira, la iglesia en Corinto estaba viviendo un tipo de persecución no tan grave, pero Pablo estaba consciente de que iba a venir una persecución muy, muy grande. De hecho, 15 años después de que Pablo redactó esta carta, comenzó una persecución que comenzó con Nerón y que duró 200 años. Pablo entendía eso, y Pablo lo que le estaba diciendo esto es: créanme que yo lo que quiero librarlos es de una necesidad que apremia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo sufrir por el evangelio solo que ver que tu familia la martiricen, que ver que a tu hijo le hagan daño. Y eso es a lo que Pablo está diciéndoles a ellos: miren, realmente, amados, creo que es bueno, a causa del contexto en el que estamos viviendo, la necesidad que apremia, que haría bien al hombre quedarse como está, ¿sí? Mira, la soltería no es mala, es algo bueno cuando piensas en la angustia que puede venir contra el pueblo de Dios, ¿sí? Y esto no es un llamado a abstenerse de tener hijos por miedo, no. Pero hay una realidad, hermanos, y podemos decir: bueno, nosotros no estamos siendo perseguidos, no actualmente. Si tú ves algo de noticias, actualmente en Reino Unido, en Inglaterra sobre todo, está sucediendo algo que nunca había pasado. Están encarcelando a personas, ni siquiera cristianas, a cualquier persona que escriba algo en su muro de Facebook contra el Islam. Un hombre de 68 años, al día de antier, fue arrestado en Londres, separado de su esposa y arrestado 6 meses por haber escrito: yo no sé quién es ese tal Alá. Llegaron 2 policías y ahora hay toda una disputa y está empezando un problema.
esto va a comenzar a crecer. Entonces Pablo está diciendo, una de las ventajas es, no vas a sufrir ver lo que es que martiricen a tu familia. ¿Has escuchado el himno de He decidido seguir a Cristo? Un himno muy antiguo, muy bonito. La historia de ese himno es un misionero vio cómo ejecutaron a su familia uno por uno. Y después le preguntaron a él, ¿qué vas a hacer? Y él escribió ese himno, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Entonces Pablo está diciendo, una de las razones en que hay una bendición en la soltería es esa. No vas a ver sufrir a gente que amas si hubiera una persecución. Pero después del versículo 27, fíjate lo que dice Pablo. Estás ligado a una mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero tales tendrán aflicción de la carne y yo se las quisiera evitar. Mira, Pablo nunca estuvo en contra del matrimonio, no veía el matrimonio como algo malo, ¿sí? Pablo no está diciendo que si tú te casas es un pecado, ¿sí? El matrimonio de hecho sigue siendo el estado mayoritario del ser humano. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Es una institución de Dios, ¿sí? Es algo bueno, ¿sí? Pero los que se casan, dice Pablo, tendrán aflicción de la carne, ¿sí? Tendrán problemas. Ahora, ¿de qué problemas está Pablo hablando? Y los que están casados, ¿sí? Que llevan tiempo ya casados, te vas a dar cuenta que el matrimonio, al ser una relación tan íntima, de hecho el matrimonio es la relación más íntima que existe. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la percepción que tú tienes de una persona que miras cada 8 días, o aún tú puedes tener una idea más clara de una persona de tu trabajo. Pero cuando ya vives, comes, duermes, despiertas con esa persona, esa relación se vuelve sumamente íntima. Aquí en México tenemos un refrán que dice, ¿quieres conocer a Andrés? Vete a vivir con él un mes, ¿sí? No es lo mismo la percepción que tú tienes de alguien cuando lo ves de vez en cuando, a cuando tú ya lo miras todos los días. Y claro, aunque el matrimonio puede ser en muchos sentidos una relación sumamente satisfactoria, no existe un solo matrimonio que no atraviese por problemas. Y el problema, ¿de dónde surge? Tú puedes pensar, de mi esposa. Tú puedes pensar, ¿de dónde surge el problema? De la terquedad de mi marido. No. Santiago tiene una respuesta. ¿De dónde surgen los pleitos? Dice Santiago. Del corazón. ¿Sabes cuál es lo que hace que sea difícil y los problemas que Pablo está refiriéndose aquí? Es que tú mismo, siendo soltero, tú y yo lidiamos con nuestro pecado. A veces a mí me choca ser como soy. Muchas veces detesto. Pablo escribe en Romanos 7 diciendo lo que él luchaba contra su propia carne. La lucha contra tus propios deseos y tu propio pecado es difícil. Ahora, mete en una casa a otro pecador y ahora viven 2 pecadores juntos. Y ahora tienen que lidiar no solo con su propia lucha contra el pecado, sino contra la lucha de su cónyuge también. Y ahora aún cuando llega un hijo, ahora tienes un pequeño, decía Marcos Peña, tienes un impíito corriendo por ahí, lidiando con su propio pecado. Súmale otro, y puedes llegar a tener 5 pecadores viviendo bajo la misma casa. Obviamente eso va a traer conflictos, mira, la palabra que ocupa Pablo para aflicción es una palabra que es clipsis, que significa presión para ser exprimido. Es la palabra que se ocupaba para triturar las uvas,
para sacar el jugo, ¿sí? Entonces, el matrimonio es difícil. ¿Por qué? Porque ahí no hay un margen donde tú puedes decir, pues yo creo que eso es bueno, yo creo que sí lo hace. No, ahí lo conoces. Tú vas a tener una persona que va a poder decir, cuando tú hablas, tú dices algo, una persona a tu lado que dice, tú no eres así. Tú no... Imagina un predicador aquí hablando de la oración, acerca de leer la escritura, acerca de tener un devocional en casa y tu esposa pensando, ¿y tú cuándo lo haces? Algo que a mí me da mucho temor y va a pasar, y todos los que son padres de adolescentes lo saben, la persona más dura, tu esposa finalmente te ama y te decidió amar así, tu hijo llegó y él te va a decir, papá, mamá, ¿por qué le dices a mi tía que no pegue de gritos si tú en la casa gritas como histérica? Papá, ¿por qué dices esto y en la casa tú no lo haces tampoco? Amado, eso lo hace difícil, pero al mismo tiempo eso es purificador, al mismo tiempo eso es una bendición en el matrimonio. Pero Pablo está diciendo, el matrimonio es algo complejo y va a venir sí o sí. Mira, yo pues evidentemente no llevo ni siquiera un año de casado, ¿sí? Pero llevo años atendiendo matrimonios, años. Una vez en consejería, yo hablando con un matrimonio que no me conocía de mucho tiempo, el Señor, después de escuchar, me dice, pastor, ¿qué sabiduría le ha dado Dios? ¿Cuántos años lleva usted casado? Le dije, yo no estoy casado, ¿sí? Mira, amado, hubo una ocasión donde en una de preguntas y respuestas estaba R.C. Sproul, John MacArthur y Steve Lawson. Y alguien preguntó, estaban hablando acerca de la historia de la iglesia, y alguien preguntó, ¿por qué la Iglesia Católica Romana sostiene la doctrina de la infalibilidad del Papa? Es decir, que el Papa es infalible, no se equivoca. Entonces John MacArthur dio una respuesta teológica diciendo por qué esa doctrina estaba mal. Abrió la Biblia, empezó a decir, mira, y una respuesta increíble para decir, eso no es verdad, el Papa no es infalible, la Biblia dice que ningún hombre lo es. Después de Steve Lawson, dio una respuesta histórica, comenzó a hablar de las distintas etapas de la historia de la iglesia y por qué ellos confundieron algunos principios, pero después demostró históricamente que esa postura está mal. Y R.C. Sproul, si alguna vez ustedes lo escucharon, R.C. Sproul era de los tres, yo creo que el teólogo más destacado, pero era muy ligero y una persona muy simpática, y él sonrió y dijo, Johnny, porque así le decía MacArthur, Johnny ha dado una respuesta increíble. Steve, qué buena respuesta. Yo les doy una respuesta más sencilla. ¿Saben por qué el Papa piensa que es infalible? Porque no tiene esposa. Porque si tuviera una, tendría clarísimo que no es infalible. O sea, alguien le estaría diciendo, no, no eres infalible, campeón. No lo eres. Entonces, es una bendición en ese sentido el matrimonio. Pero, ¿por qué digo esto? Porque, amado, si tú eres soltero, no veas el matrimonio como la solución a tu problema. Probablemente va a ser la multiplicación de tu problema. Hay personas que piensan, no hombre, yo cuando me case ya no voy a tener estos problemas, ya no voy a tener problemas financieros. ¿Por qué? Porque ahora somos pues dos salarios juntos. Ya no voy a tener problemas de soledad porque ya voy a estar con alguien. Ya no voy a tener problemas con la tentación porque ahora voy a estar con alguien. Ya no voy a tener estos problemas de depresión porque pues estoy deprimido porque estoy solo. Amado, el matrimonio puede multiplicar, el matrimonio intensifica la debilidad humana. ¿Por qué? Porque pone bajo un escrutinio íntimo todo lo que hacemos y lo que decimos. Y aún los problemas que tú ni siquiera consideras que son un problema, y más los hombres, tú como hombre y yo como hombre no consideramos un problema dejar los calcetines donde sea. Cásate y vas a ver que es un problema eso. Tú no consideras como mujer un problema tardarte 1000 horas.
arreglándote porque tus papás son pacientes. Cásate y vas a darte cuenta que sí es un problema. Entonces, si eres soltero, no veas el matrimonio como una solución, ¿sí? Hay jóvenes que dicen, es que yo ya no aguanto. Pablo dice que si me estoy quemando, que me case, y yo me estoy consumiendo. Sí, Pablo dice eso, pero no es una razón para casarte, porque no hay ninguna garantía de que tu tentación desaparezca. Yo escuchando y hablando con personas que llevan ya muchos años casados, un hombre, una vez un pastor ya entrado en años, él me dijo, nunca te creas la mentira de que cuando te cases va a disminuir tu lucha en la parte de la tentación sexual. Dice, puede ser que se incremente. Y me lo dijo un hombre cerca de sus 60 años. Amado, hay personas que dicen, yo necesito casarme porque estoy solo. Amado, con todo el amor y el respeto, cómprate un perro, cómprate un perico, pero no te cases porque te sientes solo. Me ha tocado a mí escuchar matrimonios cuya razón fue casarse porque se sentían solos y después en el matrimonio se sienten aún más solos. Porque no hay nada más terrible que tener a alguien tan cercano que se vuelve indiferente. Y entonces te sientes aún más solo. Mira, el matrimonio, como estamos viendo, es la respuesta a una sola cosa. O debería de darse por una sola razón. Porque sea la voluntad de Dios para tu vida. Si Dios quiere que te cases y ese es tu propósito y tú deseas casarte, ora por ello. Pero que sea la respuesta a la voluntad de Dios. Porque te digo algo, el matrimonio es algo temporal. La soltería, de hecho, va a ser el estado eterno. Algunos que están casados dicen, gloria a Dios, que esto no va a ser para siempre. El matrimonio es temporal y lo es aquí mismo en la tierra. Creo que fue el año pasado, fuimos a un funeral de la esposa de un abuelito. Creo que el abuelito de Fanny tenía 60 años de casados, creo, una cosa así. 60 años de casados. Yo no podía ni siquiera imaginarme lo que debe ser que tu cónyuge se fue después de 60 años. Gracias a Dios este hombre es un hombre que ama al Señor, pero la soltería va a pasar algún día otra vez. A uno de los dos. A uno de los dos va a ocurrir. ¿Sí? Yo a mi esposa le digo que se prepare porque es muy probable que así va a ser. Yo me voy primero por la diferencia de edad. Eso va a ocurrir. El matrimonio no es eterno, es temporal. El estado de la soltería es eterno. Jesús dijo que en el cielo no hay quien se case. Y tú dices, ¿y qué va a ocurrir con mi esposo cuando llegue al cielo? Va a ser tu hermano en la fe. Va a ser un hermano más en la fe. Va a ser tu hermana, tus hijos van a ser tus hermanos en la fe. ¿Sí? La soltería es un estado eterno. Entonces, a los cristianos muchas veces ocurre algo que es triste. Si tú como matrimonio pasas más tiempo trabajando en tu matrimonio, en lugar de trabajar en tu vida espiritual, al final del día no vas a tener ni vida espiritual ni matrimonio. ¿Cuál es la razón por la cual como iglesia proveemos un espacio destinado a los matrimonios? No es tanto por pensar en cómo arreglar el matrimonio, sino cómo ayudar a cada uno de los individuos a mejorar su relación con Dios, a fortalecer su relación con Dios, con la finalidad de que si ambos aman a Dios, entonces se van a encontrar ahí.
en Cristo. Entonces, cuando esta persona, mi cónyuge, ya volvió a alzar la voz, ya volvió a hacer esto, ya volvió a hacer aquello, lo amo, me niego a mí mismo y estoy pensando en ello. Pero si tú toda tu inversión, y me ha tocado conocer personas que dicen, no, es que mira, nosotros nos gusta agarrarnos tiempos prolongados para irnos juntos como pareja y nos vamos un mes o nos vamos 2 meses o nos gusta de repente los domingos en vez de venir a la iglesia, nos gusta pasar tiempos juntos para fortalecer nuestro matrimonio. Bueno, tú puedes fortalecer en apariencia tu matrimonio, pero lo que deberías de dedicar más tiempo y deberíamos dedicar más tiempo los cristianos es en fortalecer nuestra relación con Dios. Porque sin la ayuda del Espíritu Santo no vamos a poder hacer nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando tú vas delante de Dios, mira, mujer, lo mejor, por eso es la insistencia que a veces nosotros les decimos aquí, es mujer, manda a tu marido a la reunión de hombres. Y cuando decimos mandar, no nos referimos en el verbo mandar de dar orden, sino mandar de enviar. Porque por ahí alguien se confundió y dijo, ¿cómo es posible que estén diciendo que las mujeres manden? No nos referimos a mandar, aunque algunas mandan. Sí, nos referimos a enviar. Envía a tu marido, dile, esposo mío, es viernes, hoy hay reunión de hombres, vete allá. ¿Para qué? Para que puedas amar a Cristo y por ende me puedas amar a mí. Y tú como esposo, cuando veas que hay una reunión de mujeres, amor, yo me quedo con los hijos, ve allá. ¿Por qué? Porque si tú mejoras tu relación con Dios, tu matrimonio va a funcionar de mejor manera. No puedes, y yo no puedo funcionar lejos de Dios. Y eso lo vamos a ver la semana que entra cuando miremos acerca del matrimonio. Pero Pablo da otra razón por la cual es bueno ser soltero, y de hecho esto es un mandato para todos aquellos que son solteros. Versículo 32. Pablo dice, quisiera pues que estuvieran sin congoja. El soltero, recuerda, soltero aquí es un soltero porque no se ha casado, o un viudo, o una viuda, o una persona separada, o una persona abandonada, o una persona divorciada. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para su provecho, no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento se acerquen al Señor. Mira, Jesús contó en Lucas, en el capítulo 14, una parábola donde mandaban a traer a personas a que entraran. Y una persona respondió, me he casado y por lo tanto no puedo ir. Mira, cuántas veces se ha dicho, me gustaría poder estudiar en un seminario, me gustaría ser misionero, me gustaría servir más en la iglesia, pero estoy casado, tengo familia, no puedo hacerlo. Y en un punto es verdad, tu primer ministerio, si estás casado, es tu casa. Pablo no está diciendo que las personas casadas solo piensan en el mundo. Pablo lo que está diciendo es que los intereses de un casado siempre van a estar y deben estar divididos en cuidar a su familia y en las cosas de Dios. Pero es difícil poderlo hacer, ¿sí? Amado, a lo que voy es, y en esta parte me alegro mucho de poderlo decir, no desperdicies tu soltería. Si estás soltero actualmente por la razón que sea y tú anhelas casarte, pídeselo a Dios. Ora. Haz lo que tengas que hacer en el sentido correcto para buscar una pareja.
Pero mientras seas soltero, usa tus fuerzas para Dios. Hay cosas que yo estoy consciente que ahora ya no voy a poder hacer. Antes, y muchos de ustedes lo vivieron y lo saben, a mí me hablaron personas a las 2 de la mañana y yo puedo salir. Podía ir a predicar a un lado los domingos y después por la tarde a otro lado, y si había que quedarse me podía quedar 1, 2 días, no tenía un problema. Actualmente yo también tengo que mirar, ya no solamente por mi ministerio, tengo que mirar por mi esposa, tengo que mirar por mi hija. Y a veces será razón suficiente que me diga mi esposa, Emma tiene que dormir temprano. Y yo quisiera quedarme ahí hasta las tantas de la mañana hablando con los hermanos, y ahora ya no se va a poder. Y no es algo malo, sencillamente es otra etapa de la vida. Pero si eres soltero, aprovecha tu fuerza, aprovecha tu tiempo libre. La soltería no es, si eres joven y no te has casado, la soltería no es para que pienses, ¿qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Para poder tener dinero, para poder tener eso, para poder viajar, para poder... No te compres la idea del mundo que te dice, mira, aprovecha para viajar, aprovecha para esto, aprovecha para... No, o sea, no estoy diciendo que sea malo. Si lo puedes hacer, qué bueno. Aprende lo más que puedes. Si yo te puedo recomendar algo, aprende un idioma, empezando por el inglés. ¿Sí? Aprende, desarróllate, aprovecha, pero sirve a Dios. Sirve a Dios. Tienes el tiempo, tienes la fuerza, no pongas pretextos. No pongas pretextos para servir a Dios. Si Dios te ha dado la bendición de ser una mujer que por alguna circunstancia ahora está sola, ocupa tu fuerza y tus recursos para servir a Dios. Tienes el tiempo, tienes la fuerza. Amado, esfuérzate por servir a Dios. Mira, el domingo pasado que estuvimos de vacaciones, nos congregamos en una iglesia bilingüe allá en San Miguel de Allende. La predicación de este hombre me quebrantó y me tocó tan fuerte. Es un pastor norteamericano, pero él predica en inglés y le traducen al español porque la iglesia, hay tanto gringo allá en San Miguel. Y la iglesia es pequeña. Un hombre de cerca de 85, 87 años tenía, como 85 años tiene el Señor. Ya un anciano, con una voz quedita. Verlo a él sirviendo a Dios. Ver a su esposa cuidando de los niños. Y después platicando con él, me dice, no digas nada, y lo digo bajito, porque yo le dije, yo me impacté, yo dije, yo quiero llegar a hablarle a Pepe y a Claudia a ver si lo podemos invitar. Yo le dije, tú saldrías, dice, ahora no lo podría hacer lo que resta del año, dice, y baja la voz él, dice, es que no quiero que escuchen los demás. Dice, mi esposa y yo estamos enfermos de cáncer. Y si tenemos que ir a Estados Unidos simplemente a que nos estabilicen, y si regresamos a México. Y el hombre trae en su bolsita lleno de folletitos que escribió su esposa para predicar. Y dice, siempre que hay una oportunidad, y esto es lo que me impactó y por eso estoy contando. Dice, ahora que ya no hay hijos, podemos volver a dedicar toda nuestra fuerza. Un hombre de 85 años, norteamericano, que podría... Mira, los mexicanos se quieren ir allá. Él se vino acá, lleva 30 años sirviendo en este país. Sale, a mí me retó porque yo dije, yo que llegué aquí esto estaba atascado, la lluvia espantó a todos, pero cuando llegamos aquí estaba atascado. Y yo sé que es la segunda vez que lo menciono y me siento frustrado porque no lo he hecho y porque no lo hemos hecho y quiero compartir esa frustración contigo. Él, 2 días a la semana, sale él a volantear folletitos y a predicarle a la gente.
con los folletos que él escribió. Aquí tenemos un tianguis todos los benditos domingos que no nos costaría absolutamente nada en tener tratados y llegar un poco antes de la reunión y repartir los tratados para abrir conversaciones para el Evangelio. Amado, aprovecha tu soltería, y si tú estás sola como mujer, tienes una gran bendición. Si tienes hijos, dedica tu vida a enseñarles a ellos. Si quieres casarte, no haces mal, ¿sí? Pero la soltería, por cualquier razón que sea, tiene una bendición muy grande. Si tú tienes hijos que son solteros y son creyentes, anímalos a servir a Dios. Impúlsalos. No seas un estorbo. Impúlsalos. Anímalos. Por ejemplo, ahorita escuchamos, va a haber reunión de jóvenes. Hijo, ve. No tengo ganas. Ve. Envíalos. Si quieren servir a Dios, anímalos. Provéele. No seas un estorbo a tus hijos. Platicando hace unos días con un joven de aquí de esta iglesia, recordábamos y me animó a recordar. Y perdóname que está hablando, creo que nunca lo he hecho tanto, poner ejemplos, ilustraciones propias, pero lo digo con pena porque esto es lo que era mi vida. De adolescente y joven, de adolescente sobre todo, todas mis vacaciones, en cuando salíamos de vacaciones, mis vacaciones era ir a la iglesia. ¿A qué? A lavar los tinacos, a pintar, a acomodar las sillas, a hacer todo. Yo no sé en qué momento vamos perdiendo eso. No sé en qué momento vamos perdiendo esa situación. Y era hermoso ver los veranos en la iglesia y ver personas que estaban de vacaciones y tomaban unos días para ver qué puedo hacer. No me ponían a predicar, no me ponían a enseñar, me ponían a pintar, me ponían a lavar los tinacos, nos ponían, porque éramos un grupo de amigos que íbamos a eso. ¿Cuánto estás invirtiendo en la soltería? ¿Por sabes por qué actualmente hay muchos jóvenes que no se quieren casar tampoco? Porque dicen, no hombre, ¿para qué me caso? Tengo todo, tengo dinero, tengo absolutamente todo. ¿Para qué quiero casarme? Si eres soltero, viudo, separado o como sea, aprovecha y sirve a tu Dios. Y por último, y con esto quiero terminar, versículo 36. Pablo dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor. Mira, aquí hay que entender algo, el contexto cultural. En este momento, en la cultura en la cual Pablo vivía, los padres eran los que arreglaban los matrimonios. Los padres eran quienes decidían, sobre todo con sus hijas, con quiénes se iban a casar. Había una dote, y ellos decidían con quién se casaban y cuándo se casaban. Actualmente esto ya no es operante. Un padre no debería obligar a su hija a casarse con una persona que ella no quiere. Pero mira, amado, y esto sobre todo lo digo a los jóvenes que son solteros, viven con sus padres. La humanidad pasó de un extremo que no era, que no era malo, porque había un cuidado, pero pasó de un extremo donde los padres decidían todo, y ahora se pasó a un extremo donde a los padres ni siquiera se les toma en cuenta. Donde de repente un hijo puede llegar con su papá y le dice, papá, y el papá dice, ¿y este quién es? Ah, es mi novio. Ah, ¿qué tal? Mucho gusto. Se pasó de un extremo al otro. ¿Cómo podemos hacer un buen uso de este texto? Joven, muchos de los problemas en un noviazgo fallido es porque nunca consideraron a sus padres. Porque los padres nunca mantuvieron una conversación con los pretendientes, porque los padres, si son cristianos, no lograron tener conversaciones entre ellos para poder decir algo tan sencillo como esto: creo que mi hijo, creo que mi hija
no está lista para una relación. No está preparado, no está preparada. Si tú eres hijo soltero y tienes un deseo de casarte, considera la opinión de tus padres. Considérala. No es que ellos van a decidir, pero quizá tu padre te diga, hija, hijo, creo que es tiempo de esperar. Creo que no es el momento o definitivamente no es la persona. Al final es tu decisión, pero considera a tus padres. Y si tú eres una persona que quizá pues separada, divorciada o viudo, dices, yo no tengo mis padres, pero tienes a la iglesia. Considera el consejo de la iglesia. Considera el consejo de la iglesia. Estoy conociendo una persona. Aquí nos ocurre lo mismo como pastores. De repente vemos hermanas o hermanos que llegan con alguien y dicen, oye, él o ella, ¿quién es? Pues quién sabe. Y después nos enteramos que, pues es el novio o la novia. Bueno. Y después vienen los desastres y uno ni siquiera supo absolutamente nada. Y recuerda, no es por un control, es por querer cuidarte. Tristemente, como pastores nos ocurre como muchos médicos. A veces las personas ya llegan cuando ya hay muy poco o casi nada que hacer. Y dices, ¿por qué nunca lo hablaste? Por X o por Y. Entonces, Pablo no está otorgando a la vida matrimonial un segundo lugar. Pablo no está diciendo que el matrimonio sea malo. De hecho, Pablo escribe mucho acerca del matrimonio y es probable, existe la posibilidad de que Pablo haya estado casado. Eso es algo que no sabemos. ¿Por qué existe? Yo soy de los que piensa que nunca estuvo casado, pero existe la posibilidad que sí lo haya sido, porque si él fue parte del Sanedrín, para ser parte del Sanedrín había como requisito estar casado, era algo que tenía que ser sí o sí. Entonces, ¿cómo pensamos que Pablo era parte del Sanedrín? Porque Pablo en una ocasión dice que él daba votos o consentía la muerte de algunas personas. Eso era algo que le tocaba al Sanedrín. Pero bueno, si estuvo casado o no estuvo casado, lo que sí sabemos es cuando escribió Pablo esto, ya estaba soltero o siempre había sido soltero. Pablo no está diciendo que el matrimonio sea malo, pero Pablo está quitando la idea de que la soltería es algo malo. No lo es. Es algo que puedes aprovechar y es algo que puedes y debes usar. Si estás soltero, aprovecha y no desperdicies tu soltería. Ora a Dios, pídele a Dios conocer a una persona. Y si es el plan del Señor para tu vida, va a llegar. Pero no te sientas como una persona de segundo grado y aprovecha bien tu soltería en cualquier etapa de tu vida. Y vamos a mirar la semana que entra, vamos a ver acerca del matrimonio. Y algo que yo no lo acomodé así estuvo acomodado. Será el último mensaje que voy a dar en el sentido antes de mi boda religiosa. A partir de ese momento, y me llama la atención que el último mensaje que me tocará dar antes de la boda religiosa, ya vivir juntos, será un tema relacionado con el matrimonio. Y quiere el Señor ayudarnos a poder glorificar a Dios, a glorificarle a Él con nuestra vida. Pero vamos a ver acerca de lo que es el divorcio, acerca de lo que es nuevos casamientos, cuándo bíblicamente es correcto, cuándo bíblicamente no lo es, qué hacer cuando dices, pues ya lo hice. La Biblia nos provee respuestas para todo eso, ¿sí? Y eso es lo que miraremos. Llevo casi un mes preparando el mensaje de la semana que entra, porque es un tema muy complejo cuando se habla acerca de divorcio. Vamos a hablar del matrimonio, pero sobre todo vamos a hablar mucho acerca de esta otra parte. Entonces yo te animo, y de verdad, si tú conoces una persona que esté pasando por algo así, invítala, ¿sí? Creo que va a ser de bendición y poder escuchar su palabra. Ponte de pie y vamos a terminar. Señor, agradecemos por tu palabra, agradecemos por el privilegio de poder escucharla. Gracias porque la pudimos escuchar, tu consejo, desde las 11 de la mañana. Gracias porque lo pudimos escuchar ahora. Gracias porque pudimos cantar y adorarte.
Gracias porque pudimos adorarte ofrendando. Y Señor, te ruego en esta hora, especialmente por mis hermanos que están solteros, por la razón que sea, pero que ahora están solos, que ahora no están con alguien. Quizá en algún momento lo estuvieron y por alguna otra razón ahora no lo están. Que les guardes, Señor, del mal, que les libres de la tentación y sobre todo les puedas hacer ver que es un tiempo en el cual ellos pueden servirte y que tú, Señor, también les estás librando de muchas cosas que ni siquiera se imaginan. Te ruego que los bendigas, que los ayudes y que como iglesia nos ayudes siempre a exaltarte a ti. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tenga una excelente tarde, Dios le bendiga mucho y nos vemos el lunes Antiguo Testamento, miércoles oración, viernes jóvenes y el día domingo nuestra reunión. Gracias.